A charla. A ver, ya estamos grabando. No sé si le tienes que dar ahí a aceptar o algo así. ¿Tú me ves? Sí, Sí, aceptar. perfecto. Acabo de darle, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias. Como te Nada, decía, un lujo y un enorme placer poder charlar un poquito contigo. Y nada, oye, voy a ir directo al grano y me venga. gusta ir a cuestiones esenciales. Voy a algo nuclear, ya muy medular. Te quiero preguntar, querido Ramiro, ¿has llegado a saber o sabes ya quién eres o qué eres realmente? Lo importante, querido amigo, y Ujú. gracias por este encuentro, no es saber quién uno es, sino Ujú. antes saber quién no es uno. Ajá. Que es que siempre decimos, ¿quién soy yo? Y está muy bien la Sí, famosa pregunta de Ramana Maharshi, ¿no? exacto. Pero hay que preguntarse y a menudo e indagar y observar quién no soy. Entonces uno va descubriendo que mucho de lo que uno creía ser es lo que no es. Y Ajá, todo eso que uno creía ser y que no es, y que es lo adquirido, es lo que va configurando esa estructura tan engañosa, ujú, pero a la vez tan sofisticada y densa que es la del ego. Y mientras estamos prendidos en el ego, no estamos en el ser. Y me gusta decir que lo que es bueno para el ego es malo para el ser. En ajá. suma, que estoy a medio camino todavía. No voy a ser de esos petulantes, engreídos, egocéntricos, narcisistas que abundan lamentablemente en la esfera Así, espiritual, así es. que se dan el pisto de estar iluminados, haber alcanzado el samadhi, el nirvana. Por eso siempre digo, si algo no me gusta, es que me llamen maestro. Soy un simple, como digo, fíjate, en mi relato espiritual, el fakir, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Pues admiro lo que dices, porque una persona con tu bagaje, con tu trayectoria, pues, ¿cuánto llevas, Ramiro, en el mundo del yoga? ¿60 Mira, años? sí, ¿65? yo tengo ahora 81 años y medio. Comencé a los 16 años, Wow. exactamente con el yoga. Se debió a dos razones muy afortunadas, porque yo digo siempre que el yoga me ha salvado la vida y sin el yoga yo no sería ni mucho menos el que soy, porque tuve muchas dificultades, como digo en mis memorias, tanto físicas como emocionales, psicológicas. El yoga fue la tabla de salvación. Pero se dieron dos circunstancias muy afortunadas. Una, que mi madre María del Mar, que era una gran buscadora, que era una gran intelectual, una mujer muy avanzada para su época, descubrió que aquí en Madrid se había instalado un profesor de la India que daba Hatha Yoga. Ajá, Ella comenzó a recibir clases y después me llevó a mí y estuve recibiendo también clases de este profesor que se llamaba Kapala Dharasana Roy. Eso por un ajá, lado. Pero también un gran amigo mío, que es Rafael Mascialelli, que era hijo de la que entonces era la bailarina más importante de España, llamada Rosario. ajá, Él estaba muy metido en el Zen, en las ciencias esotéricas, en el yoga, en el budismo, y empezó a iniciarme en todas estas metodologías, en todos estos sistemas de autorrealización. Yo recuerdo, fíjate, que con mi hermano Miguel Ángel, él y yo nos quedábamos a veces noches enteras charlando hasta la madrugada de estos temas. Luego, debo decir que desde muy, muy niño empecé a experimentar esa gran insatisfacción que me llevaba a buscar y buscar. Y luego se dieron, como te digo, estas dos circunstancias ujú. afortunadas que definitivamente me introdujeron en la senda del yoga. Así que
desde los 16 años llevo practicando, pero a pesar de todo, insisto, quiero dejarlo claro, y no es falsa humildad, soy un aprendiz y continúo aprendiendo y algo, y tú lo sabes muy bien que llevas también muchos años y eres una persona seria, Ujú. algo esencial es que comprendamos la gran diferencia que hay entre intentar ser un yogi y ser un yogi. Nada Todos que ver. estamos en la senda hacia ser un yogi, pero de momento estamos en esa senda porque muchas veces, querido amigo, la gente me dice, Ramiro, en clase me preguntan, Sí. Ramiro, estás liberado, estás iluminado, y yo les contesto en broma, aquí iba yo a estar si estuviera iluminado. ¿Qué tan importante es la práctica de la meditación, querido Ramiro? Bueno, es esencial. Tú como profesor de yoga Sí. habrás escuchado tantas veces ese adagio ya tan manido de que vale más un gramo de práctica que toneladas de teoría. Es que sin práctica no hay nada. Hay mucha gente que habla mucho de pranayama, pero nunca Ujú. practica. Habla mucho de meditación, pero nunca se sienta a meditar. Digamos que la práctica, lo que llamamos en el yoga sadhana, es absolutamente todo. A mí me gusta decir, sin sadhana no hay nada porque el sadhana es el ejercitamiento, es la disciplina, es la práctica y por eso también recurro a ese antiguo adagio que reza, por mucho que digamos la palabra luz, por eso no se enciende la lámpara, hay que encenderla. ¿Cómo encender la lámpara? En este caso, metafóricamente la lámpara interior, solo a través de una disciplina y de una práctica bien motivada, firme y sobre todo asidua. ¿Has pasado momentos de crisis a lo largo de tu vida con No, el yoga y la meditación? he pasado y paso. ¿Qué O pasas? sea, que claro, De cuestionarte, uno, no sé si esto uno es no lo mío. deja. Oye, crisis. La vida es una sucesión de crisis. Lo Totalmente. importante es saber instrumentalizar esas crisis, saber a través de ellas transformarse haciendo un juego de palabras, salir de la crisis como crisálida, una mariposa con ala que remonta al vuelo y no desfallecer en exceso. Pero digamos que noches oscuras del alma, pues hay infinitas y uno se cuestiona muchas veces lo que es la propia búsqueda. Pero a la vez yo creo o pienso que ningún esfuerzo se pierde en la búsqueda y que Ujú, aunque parezca a veces que no avanzamos, es como cuando ves en la apariencia o en la superficie las aguas de un río muy calmo y crees que no se mueven sus aguas, pero se están en la profundidad moviendo. Yo creo que siempre seguimos y seguimos avanzando si aplicamos tres principios básicos, e insisto en ellos, que es la motivación, la práctica y la persistencia. ujú. Yo uno de los momentos, bueno, a lo largo de todos estos años de practicante y también de profesor de yoga, he pasado momentos de crisis a raíz de un personaje que admiro mucho y del que tú también hablas bastante de vez en cuando en tus charlas, es Krishnamurti. Imagino que deduces por dónde va mi cuestionamiento, porque él sabes que abogaba por el no método. Y claro, yoga, meditación es un método. Entonces, ¿cómo casar? Yo a veces me he planteado, ¿tengo que soltarlo todo y simplemente intentar observar? Pero como tú bien dices sabiamente, no puedes decir estate atento para estar atento. Hay que ensayarlo y hay que ponerse incansablemente todos los días sentado y practicar. ¿Cómo lo Oye, ves? sí, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque Krishnamurti decía que no era maestro, pero es maestro. O sea, todo el que da una enseñanza de lo que sea, de piano, de matemáticas, de yoga, de lo que sea, de aprender a meditar, ya es un maestro en el sentido de que es un preceptor, es Ujú. un mentor. Y decía que no daba método, claro que daba método.
daba el método constante de Viveka, el Exacto. discernimiento y de la observación y de la reflexión consciente. Luego era maestro y utilizaba métodos. Y aprovecho para Ujú, contarte una historia a ti y a las personas que nos vean. Krishnamurti en una ocasión, en una reunión privada, dijo exactamente, o más o menos exactamente, dijo, si yo ahora supiera que está Buda en alguna parte del mundo dando enseñanzas, correría hasta él y le seguiría hasta el final de mis días. O sea, que él, su componente es budismo, no como un método o una práctica o sadhana organizada, pero como un método de atención, de conciencia, de capacidad para discriminar, de discernimiento constante. Él es el que más método daba, porque a veces los demás damos el método 1 hora, 2 horas haciendo el hatha yoga, el raja yoga, pero él es que invitaba al método constante, que es estar siempre en percepción, en discriminación, utilizando la capacidad que tiene el ser humano de encontrar una fisura para descubrir lo que hay entre lo real y lo que suponemos que es real. ujú. A veces me surge la... Por otro Dime. lado, te ruego disculpas, No. por otro lado, no pensemos que todo lo que dice Krishnamurti tiene que ser como él lo dice. Yo soy uno de sus máximos admiradores. Yo estaba citado con él y su secretario me había dado cita con él y por una serie Wow. de circunstancias no se pudo celebrar ese encuentro, igual que con el Dalai Lama hasta la tercera o cuarta vez que lo intentamos no se celebró el encuentro, luego sí, pero no pensemos que Krishnamurti todo lo que dice tiene que avenirse con nosotros, porque si él mismo nos invita a la reflexión, al estilo búdico de aquello que te ofrecen, compruébalo si te sirve, lo incorporas a tu vida y si no lo descartas, pues quiero decir con ello que no pensemos que todo lo que dice Krishnamurti es tampoco lo que nos tiene que convenir. Ujú. ¿Tú crees que Krishnamurti era un Jivan Mukta, un Arahat? eh, no me gusta a veces hablar de lo que es imposible saber, porque hay un cuento que recojo en mis libros de cuentos y es que está un hombre santo sentado en el borde de un camino. Entonces pasa por allí un borracho y ve al hombre santo y piensa, uy, este debe estar borracho como una cuba, a ver si se va a enfadar conmigo y me golpea y sale corriendo. Al rato pasa por ahí un ladrón y dice, uy, este seguro que está huyendo de la justicia, me voy a ir corriendo, no vengan a prenderle a él y me prendan a mí. Y en tercer lugar pasa otro hombre santo y se sienta a su lado a meditar. Es imposible Ujú. descubrir al iluminado si uno no está iluminado, descubrir al Jivamutta, al Arahat, si uno no es un Jivamutta, un Arahat. De la misma forma, ahora te puedo comentar que nunca se conocerá el caso de que un verdadero iluminado tenga que autoproclamarse y decir que está iluminado. De Claro. hecho, si alguien, como algunos de estos escritores de moda o Mm, maestros, entre comillas, de moda o coach, dicen que están iluminados, es la demostración más clara de que están más ciegos que muchos de los demás. Entonces, es imposible. Lo importante ya no es tanto ocuparnos o preocuparnos de quién está o no iluminado, sino poner toda la energía en avanzar nosotros hacia la iluminación. por supuesto. Una de las cosas, Ramiro, querido, sí, que me suscitan a veces muchas dudas es porque también te he escuchado en multitud, perdona, de charlas
que no seamos imitadores de otros. Entonces, ¿dónde Exacto. está el límite entre seguir un método, una técnica como la del Buda o la de otros yogis del pasado, pero hacerla tuya y no convertirte en un imitador de Buda, un imitador de Jesucristo o de Mahavira o de quien sea? ¿Dónde Tenemos estaría? que estar muy agradecidos por haber recibido este caudal de preciosos conocimientos liberatorios, de eficientes metodologías para la transformación interior. Y todo ello hay que valorarlo enormemente. Pero como me decía un maestro de la India cuando le pregunté, y al final, ¿cuál es el obstáculo que hay que superar? Ya el último. Y Ujú. dijo él al maestro, de la misma manera que el que se está psicoanalizando tiene que llegar un momento que prescinda del psicoanalista y se convierta en su propio terapeuta. Al final, todos seremos nuestros propios maestros y el maestro exterior te lleva al Sadguru, que es el maestro interior. Y cuando decimos o digo que no hay que ser un imitador, es que tenemos que ir seleccionando lo mejor de cada enseñanza, aplicarla a nosotros mismos y tratar de encontrar ese Buda, ese Cristo, ese Mahavir, ese Lao Tse, ese Pitágoras, no fuera, sino dentro de nosotros y no quedarnos en la letra, ir al espíritu y que cada uno utilice su propio y certero razonamiento para saber cómo ennoblecer y engrandecer su vida. Volviendo a citar un momentito a Krishnamurti, si me lo permites, Ramiro, es que hay una cosa de todas sus charlas. Sigo viendo de vez en cuando charlas suyas que afortunadamente están en YouTube. Aparte, tengo muchos libros de él. Siempre hablaba de sí mismo diciendo el que les habla. Y me da la sensación, puedo estar equivocado, porque como tú mencionabas, yo no tengo la capacidad de saber quién está iluminado, quién no, porque yo no lo estoy, pero me da la sensación de que hablaba así porque había algo que había trascendido el ego, el yo, que el Sí, personaje ya no estaba. o vamos a indagar un poco más. Sí, por favor. Podría ser por eso, pero yo creo que más lo hacía, en mi opinión, Ujú. como para evidenciar que hay que saltar un poco fuera de la sombra del ego, aun si uno sigue todavía teniendo trazas de ego. Entonces, él decía el orador, Sí, el que les habla, exacto. el que se comunica en un plan más impersonal. Ujú. Pero en mi opinión era también para darle a todas esas enseñanzas un carácter impersonal y que no pudiéramos rubricarlas como simplemente Krishnamurti. Ajá. De lo que no cabe duda es de que él había trabajado mucho su ego porque, dada su historia personal desde Sí, la infancia, sí. si se hubiera dejado arrastrar por el ego, se hubiera convertido en el Mesías que querían todos que fuere. Sí, la Orden de la Estrella, me parece que se llamaba, ¿verdad, Exacto, Ramiro? Que él justo, mismo la disolvió porque dijo: "Yo no quiero totalmente. ser aquí el líder de nadie". Aunque Claro. curiosamente había personas que toda su vida les. Es curioso, Ramiro, él decía: "No me sigan a mí, no sigan a nadie". Había personas que toda su vida iban detrás de Krishnamurti. Y que él lo permitía y que Sí. le adoraban, entre comillas, porque una cosa que no podemos negar. Si yo quiero aprender un instrumento musical, puedo ser autodidacta, pero lo ideal es contar con un instructor, un profesor que me enseñe a tocar la guitarra, el piano, aunque sea el acordeón, la trompeta, Sí, la ¿vale? armónica. Si quiero aprender caligrafía, si quiero aprender aikido, hatha yoga, lo que fuera. Entonces, el que enseña, de alguna manera, llámale preceptor, llámale mentor o maestro. Y Krishnamurti no se puede negar que estuvo enseñando durante 60 o 70 años. Entonces era maestro de maestros. Pero claro, él lo que no quería es que la gente cayera en esa trampa, en esa especie de miel que luego se convierte en hiel, que parece que nos va a dar la independencia y nos hace depender, que es
el culto Ujú, infantil ujú. al gurú, que efectivamente hoy en día, ¿por qué hay tantos falsos gurús y tantos falsos terapeutas y coaches, etcétera? Solamente porque las personas no quieren discernir, simplemente se dejan arrastrar sin cuestionarse si lo que están recibiendo es útil o no lo es, o les están engañando. Como hoy en día se mueven tantos millones de euros o de dólares en el campo de la espiritualidad y más aún en el yoga que se ha expandido por todo el mundo, abundan todo tipo de embaucadores, de charlatanes, de desaprensivos mistagogos. Fíjate que como yo hablaba con Agustín Pániker, el editor de Editorial Kairos, él Ujú. dice que esto ha sucedido siempre, pero que hoy sucede mucho más porque todo rentabiliza más, está más mercantilizado y más prostituido. Por eso hay que abrir los ojos y discernir, no dejarse arrastrar o engatusar o embaucar por cualquiera. Es que al final, como tú dices, como decía Krishnamurti y decían todos los maestros, al final uno tiene que ser una luz para sí mismo. Eso es lo esencial, ¿eh? Enciende tu propia lámpara. Eso Ujú. es lo verdaderamente esencial. Tomamos las enseñanzas, tomamos los métodos, nos convertimos en laboratorios vivientes para ensayar y para nosotros mismos avanzar y prosperar psicológica, mental y espiritualmente. Todos los templos, todos los dioses, todos los mentores al final están dentro de nosotros. Hay que confiar un poco en nuestra naturaleza de iluminación cuando se va actualizando y se va activando. ¿Por qué crees, Ramiro? Y sé que esta es una pregunta que tú le has hecho a muchos mentores, maestros, renunciantes en la India. ¿Por qué crees que hay personas que tienen o tenemos esa inquietud, esa llama interior por llegar e intentar comprender, aunque sea hacer el viaje, aunque no lleguemos, como tú bien dices, de Sí, comprender la última realidad y la mayoría de personas parece que no la tienen? no, no, la mayoría no la tienen. Hay un amigo mío que dice que si todos los buscadores espirituales genuinos del mundo se agruparan, no llenaban ni el campo de fútbol del Real Madrid, dando a entender que efectivamente hay pocas personas que quieran avanzar espiritualmente, encontrarse, actualizar lo mejor de sí mismos. Hoy en día, además, es muy difícil porque al vivir en una sociedad tan corrupta, tan mercantilista, tan salvajemente competitiva, todavía se hace más difícil la búsqueda interior. Y luego esa tendencia a dejarse arrastrar por el largo desenfreno de los sentidos, que solo cuenta la diversión, el entretenimiento, la distracción, entonces toda la energía se centrifuga tanto que Ujú. no hay energía para vivenciarnos o buscarnos o encontrar en nosotros también una esencia, un ser. De ahí que todo se pone en el ego y muy poco se pone en el ser. Ahora, la pregunta que me has hecho, que es medular, yo mismo se la hice en una larga conversación a un mentor que había en Bombay que se llamaba Ramesh Balsekar, que tiene escritos algunos libros, que durante años se dedicó en su apartamento un día a la semana a recibir gente y darles charlas de orden espiritual. Él era seguidor de Ramana Maharshi. Ujú. Cuando se le hacía esta pregunta, él decía que esto es algo muy misterioso y añadía, pero hay personas sí en las que sin que sepamos por qué se activa ese mecanismo de la búsqueda y entonces estallaba
en una gran carcajada y decía, y vaya vida miserable que les espera, dando a entender que te metes ahí, que claro, es más fácil ser un ignorante todo, vivir en un umbral de conciencia minúsculo, dejarte llevar solo por lo sensorial, pero cuando se despierta este afán por interrogar, por averiguar, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo? Si juego algún papel en todo este espectáculo, etcétera. Sí, eso nos complica mucho la vida, pero es que ya no puede dejarse porque yo cuento, fíjate, en mis memorias que hablan de mí desde niño hasta la actualidad y que se llaman El viaje de mi vida. Cuento que cuando tenía como 18 19 años, quemé toda mi biblioteca. Wow. Siempre me ha pesado porque hay libros que ya nunca he recuperado. Bueno, ¿por qué? Porque dije, pero ¿por qué me complico yo la vida? Yo que tenía una vida súper holgada, unos padres maravillosos, unos hermanos entrañables, medios, todo, yo podía llevar la vida más fácil, pero ¿por qué me la complicaba? Un día estaba tan atormentado en esa noche oscura del alma que quemé mi biblioteca, Wow. pero no me pude liberar, porque ya no te puedes liberar. Cuando el elixir de esa búsqueda se instala en cada una de tus células, ya no puedes. Tienes que seguir buscando porque la vida se convierte en sí misma en una búsqueda, claro. Claro, y en cada situación intentas ver qué subyace debajo de lo aparente, en cualquier situación. Y yo en muchas ocasiones, Ramiro, me pregunto quién ha movido o qué han movido los hilos de que yo esté, como ahora, afortunadamente, manteniendo esta amistosa charla contigo, o cuando te encuentras con alguien por la calle, ¿qué es lo que ha provocado ese encuentro? Claro, de acuerdo, ya sabes, a las inclinaciones cristianas, la santa o bendita providencia, ¿no? Pero de acuerdo a los hindúes, el karma, en fin, Nietzsche nos Ujú. hablaba de esas coincidencias cargadas de sentido. Sí. Jung nos hablaba de las sincronicidades. Unos dirán que son casualidades, causalidades, la ley del accidente, no importa. Lo importante es estar atento para que todo aquello que nos puede dar un empujoncito en la búsqueda interior, en la búsqueda de la paz interna, lo sepamos aprovechar y que no por no estar atentos lo desestimemos y no lo aprovechemos. Antes, Ramiro, que comentabas lo del tema de la distracción y el dejarse llevar por los sentidos, me viene a la mente preguntarte sobre otro tema que también en mi experiencia personal y en mi práctica diaria de meditación a veces tengo la inmensa fortuna de que sucede. Cuando uno está muy en lo que llamamos en yoga pratyahara, estás muy en absorción cuando llevas un largo rato silente. A veces me da la sensación, y la pregunta sería concreta, ¿cuál es la relación para ti, querido Ramiro, entre la mente, la respiración y la percepción del tiempo, el tiempo psicológico que decía Krishnamurti, Kairos? Porque a veces cuando uno se da cuenta de que lleva un rato sin respirar, no hay yo, la sensación del yo se diluye y la percepción de que el tiempo no existe, Sí, ¿sabes? ciertamente lo has expresado muy bien, ¿eh? Poco más tengo que decir. Hay una gran vinculación entre la mente y la respiración. De hecho, en toda la tradición del yoga se ha utilizado la respiración como una herramienta preciosa para ir Ujú, logrando serenar la mente, sedar el sistema nervioso y saltar más allá de la percepción ordinaria de tiempo y espacio y conectar con otra realidad de ujú, mente, ¿no? ujú, Entonces, se da un fenómeno muy curioso, a veces en meditación y también en relajación profunda, que se produce lo que en el yoga llamamos el que va la kumbhaka. Me explico ajá, para las personas que no estén en el tema profundizadas. Hay el Antar Kumbhaka, que es
el kumbhaka interior, tomas aire y lo retienes, ese es voluntario. Y Ujú, está el que va a la kumbhaka, que es cuando expulsas el aire y te quedas durante unos segundos, hay gente que hasta 1 minuto, 2 minutos, en absorción total, sin proponértelo. Es una suspensión del aire totalmente espontánea y natural. En esa suspensión del aliento se provoca lo que tú dices, ese estado de no ego, de no tiempo, de no espacio, de no pasado, de no futuro, de puro ensimismamiento, que es el pratyahara. Es como si los ujú. sentidos en ese momento dejaran de operar, te recoges en tu pura y desnuda sensación de ser y vas más allá, claro, del ego pensamiento, porque lo que no tenemos que olvidar es que ego, pensamiento son hermanos gemelos. Ya aprovecho para decir algo, tú que Ujú, llevas muchos años también en la senda del yoga, que es interesante, y es que nos demos cuenta de que toda técnica de autorrealización seria, lo que pretende por encima de todo es la decodificación o desmantelamiento del ego. En cambio, en el yoga moderno, dice la gente que soy, ha habido gente que ha dicho que soy el azote del yoga moderno. No, el azote de lo que no es yoga, cuidado. exacto. ¿Y qué no es yoga? No es yoga cuando utilizamos estas técnicas o enseñanzas en lugar de para debilitar el ego, para fortalecer en lugar de que para que haya menos, digamos, apego al cuerpo, también para fortalecer el culto al cuerpo y así sucesivamente. Es que al final le damos la vuelta a la enseñanza y la estamos utilizando perversamente justo para lo contrario de lo que tenemos que servirnos de ella. Hay que ir más allá del ego. Pero el peor orgullo es el orgullo espiritual. Yo entiendo, no, pero comprendo, si me Ujú. pongo a ello con mucho esfuerzo, que los políticos, que como decía Krishnamurti, no son gente de fiar, hay que ponerlos siempre, siempre bajo sospecha, que los políticos se pierdan en su desmesurado y hambriento ego. Comprendo que eso le pueda pasar a un actor, a un presentador de televisión, pero que a un yogi o a un practicante zen o de vipassana le pase eso, eso es incomprensible porque si entramos en estas sendas es para ir poco a poco debilitando el ego, que es el gran obstáculo para alcanzar nuestro puro ser interior. Me haces pensar, escuchándote hablar, Ramiro, en tu queridísimo amigo ya fallecido Baba Sivananda de Benarés, que siempre recuerdo haberte escuchado en alguna charla, claro, que él no salía de su lugar habitual, él no tenía que proclamarse nada, quienes querían iban a verle y simplemente, y al hilo de esto te quería comentar también otro tema súper importante, bajo mi punto de vista, y creo que para ti también, que es la conciencia de la muerte, de que en cualquier momento podemos morir en la vida diaria. Pero en cualquier momento, a veces cuento en mis clases la anécdota de que se le preguntó a un maestro en una ocasión que estaba dando una conferencia, alguien le preguntó, maestro, ¿cuál es el mayor milagro? Y el maestro repuso, el mayor milagro es que creamos que los demás son los que se mueren y no nosotros. Buda decía, ¿pero qué te hace pensar que si estás viendo a tu alrededor constantemente que la gente enferma, envejece y muere, tú vas a ser diferente? Es el ego que de nuevo nos embauca y nos engaña. La conciencia de la muerte es importante para realzar la vida y ennoblecernos y tratar de superar tanto por un lado el apego como por otro lado el odio o la aversión. Por eso hay un ejercicio muy interesante de reflexión sobre la muerte que se basa en una serie de puntos
como la muerte es definitiva, la Ujú, muerte es irreparable. La muerte es hoy, porque aunque me muera dentro de 20 años, será hoy. La muerte es en soledad, es la propia muerte. Se pueden morir contigo, estar a tu alrededor 1000 personas, pero será siempre tu propia muerte. De alguna forma, si uno no es tanatofóbico y se aterra, claro, pensando en la muerte, a lo mejor ya no pienses en ella, es utilizarla como una herramienta también preciosa para mejorarte, para ser más humano, humanizarte, ser más tierno, tener más compasión y realzar y realizar la vida. Luego la muerte nos ayuda como reflexión consciente a potenciar cada momento de la vida. Y hay un ejercicio que se atribuye a Gurdjieff, pero viene mucho más atrás, que ujú. es, ¿qué haríamos si alguien nos asegurase que nos queda una hora de vida? ¿Qué haríamos si nos dicen, te queda una hora de Guau. Una muy buena pregunta, vida? Ramiro. Sí que sé que hay el ejercicio de las 24 horas últimas de vida, Esta, pero una hora este es más contundente. es contundente como una pedrada. Esa- Es que esta mañana después también quería sacarte el tema, estaba mirándome, releyendo este libro tuyo de las enseñanzas para una muerte serena y hacia el final del libro recoges una frase que te decía tu querido amigo Baba Sivananda, que si te parece bien me gustaría leerlo, Es son... un placer. Esta edición que tienes Sí, ahora se ha reeditado en ajá, otra editorial que es la editorial Mandala, pero ujú, también sí, técnicas, enseñanzas para una muerte serena. Esa es una edición muy bonita, ya sí. se agotó y la ha reeditado ahora Mandala. Pues justo esta mañana, querido Ramiro, después de mi sesión de meditación, tomé este libro y así hojeándolo, recordándolo, leí hace un par de años o tres, encontré este párrafo que tú pones de lo que te decía Baba Sivananda y si te parece bien me Y gustaría adelante, leerlo. es un placer. Pues fíjate, tú escribiste de lo que te decía tu querido amigo. Decía, la vida es como una marea que sube y baja. Permanece tranquilo, no te adormezcas, despierta, trabaja con amor. La vida es breve. Mira hacia adelante. El día está muy cerca. La muerte es la hermana del sueño. No hay tiempo que perder. Este mundo es un enorme escenario. Somos los actores y estamos haciendo nuestro papel. Cuando la obra termine, volveremos a nuestro hogar. El alma es el conductor y el cuerpo el coche. Si no existe el amor y el respeto, la vida es salvaje. Nadie sabe cuándo el alma saldrá del cuerpo ni qué pasará después. Este lujoso cuerpo será enterrado y se corromperá. Por tanto, tenemos que hacer algo por los otros. Recuerda siempre que podemos morir en cualquier instante. La muerte es lo más real, pero la gente tiene mucho miedo. Bailamos siempre de acuerdo a la voluntad del absoluto, pero no lo comprendemos. Nunca seas orgulloso. Recuerda siempre que estamos en este mundo solo durante unos días y antes de dejarlo, haz algo por ti y por los otros. Este mundo es una posada. Algunos días descansamos en la posada. Después dejamos nuestro hogar. Solo dejamos aquí nuestras acciones, que sean nobles y de ayuda. Hay muchos ríos en este mundo, pero todos deben llegar al océano, que es el final de los ríos. Todos retornamos al mismo lugar. Pues fíjate que esto es tan hermoso, por eso te impacto y te inspiro, Sí. que fíjate, Ujú. ahora te voy a dar una tarea esta. Dame, dame. Encantado. No te pongo tiempo, ¿eh? No te pongo tiempo, pero lo has leído tan bien, Ajá. con tanta naturalidad. Es tan hermoso el texto. Sí. ¿Qué tarea que te doy? Dime. De esto que has leído, por favor, haz un corto y Ajá. envíamelo para que también lo podamos colgar en Instagram o en YouTube. Merece la pena. No Genial. sé, tú es para quien sabe hacerlo. Yo no tengo ni idea Sí. de redes, pero si no,
seguro que hay alguien generoso cerca de ti que te lo va a hacer, que es que de esta lectura hace un corto ¿De para que acuerdo? también aparte podamos publicarlo en redes, porque es un texto que todos deberíamos diariamente tener muy presente, ¿eh? Completa. Pues para mí será un honor y un tremendo placer, querido Ramiro. Lo hago, o sea, Bueno, lo hago solo con la voz, digamos, lo que es el audio nada más, ¿no? No hace falta imagen, me no, refiero. no, no, con la imagen. Ah, con la imagen. Sí, Ah, vale, sí, vale. es muy fácil. Mira, yo no sé nada de redes, pero como últimamente me llaman por todas partes porque se han creado muchas plataformas, se han creado, entonces es muy fácil, alguien te ayudará a conseguirlo, el hacer lo que se llaman cortos o shorts de 2, de 3 minutos, Vale, sí, que yo es que sobre sí, lo mismo alguien te lo va a ayudar a sacarlo de y eso acuerdo. mismo también luego lo podemos difundir porque es un texto que merece la máxima difusión. Vamos, todos deberíamos sacar inspiración y revelación del mismo. Pues para mí va a ser todo un honor y un placer, querido amigo. Y comentarte, es que al hilo de lo que decía Baba Sivananda, yo llevo bastante tiempo que tengo esa sensación de la urgencia de ayudar a las otras personas, ¿sabes? A mirar hacia adentro, a intentar que se den cuenta, a que más allá de lo material, ¿no? Es como decía hermosamente Baba, ¿no? Haz algo por los demás, porque mañana igual estás muerto. Es que todos deberíamos tener dos urgencias o dos prioridades básicas. La primera, el tratar de hacer algo por nosotros espiritual, psicológica, mentalmente, para darle un sentido a la vida. La segunda, como decía Babaji, el hacer algo por los demás. Babaji decía que lo importantísimo es cooperar con las otras criaturas humanas y animales, cooperar. Que ya que venimos a esta vida, me repetía él muchas veces, hay que tratar en lo posible de hacerle la vida más fácil a los coincidentes vitales. Me gusta llamar coincidente vital, como su nombre indica, a todos aquellos con los que un tiempo más o menos largo coincidimos en este paseo por el planeta. Y el mayor sentido de la vida está indudablemente en poner medios para ayudar también a los demás. Y la ayuda puede ser de muchas clases. En un momento dado, el dar un abrazo a una persona desconsolada es de una gran ayuda para ella. En un momento dado, una palabra, una enseñanza, una sonrisa, una caricia. Entonces, sí, tenemos todos que encontrar grandeza, motivación, plenitud en cooperar en el bienestar de los demás. Igual que tratamos de cooperar en nuestro propio bienestar, vamos a hacerlo generosamente en el bienestar de los demás. Volviendo a Baba Sivananda, claro, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero viendo sus fotos debía ser un ser de una bondad extraordinaria. Yo no he visto ojos más bellos que los de ese ser. Tienes toda la razón, pero además has conectado con él. Mm, Como dicen muchos maestros hindúes, podemos conectar con la presencia de otros seres aunque ya no estén en carne y hueso, igual que hay lugares en el planeta con los que sentimos una gran sintonía cuando estamos con ellos o determinadas personas, criaturas, animales, personas de todo tipo. Quiero decir con ello que una persona, aunque en carne y hueso no esté, nosotros podemos vivirla, sentirla, inspirarnos en ella indudablemente. Baba Sivananda había ido totalmente más allá del apego. De esto doy fe, vamos, es que le visité numerosas veces sí. y doy fe total. Es que no es que lo dijera, él no decía nada de eso, es que lo evidenciaba y lo demostraba cada momento. Vivía en un cuarto que le habían prestado, un cuartucho minúsculo, y como incluso le parecía a veces lujoso, se iba a dormir a un sitio cerca del Ganges,
un pequeño habitáculo en el que metían los utensilios de liturgia que se utilizaban para los rituales en el Ganges. Yo le regalé 3 relojes de oro, no de oro eso, pero sí bañados en oro, buenos relojes. Bien. Siempre que le daba uno de estos regalos, al minuto, al día siguiente, ya no lo tenía. Le decía, ¿qué tal el reloj? No, ya lo he dado. En Navidad le llevaba paquetes de turrones, de mazapanes. Era llegar, dárselo y al primero que pasaba por la calle se lo entregaba. No tenía ego, carecía de cualquier tipo de ambición. Murió con la dignidad, como dicen algunos yogis, de un perro prácticamente en la calle. O sea, estaba más allá. Y era súper feliz y tenía un sentido del humor extraordinario. Y en cambio, luego hay infinidad de personas que aparentemente lo tienen todo y que yo llamo triunfadores fracasadas. ¿Por qué? Porque tienen todo materialmente y no tienen amigos y no se llevan bien con su consorte y no aman a los animales y tienen estrés e insomnio. ¿De qué les sirve tener todo? Triunfadores, fracasados, ¿qué es lo que genera y provoca constantemente esta sociedad y qué es con lo que a todos tratan de engañarnos? Con ponernos constantemente señuelos, placebos, para que creamos que vamos a sentirnos bien y cada vez nos sentimos peor. En este sentido, fue muy, muy, muy crítico Ujú. Baba Sivananda y también el gran músico y cantante Batiato. Porque Baba Sivananda, cuando le preguntó una periodista de La Vanguardia, que fue a entrevistarle, yo le di todas las referencias y ella fue a entrevistarla para la contra de La Vanguardia, que esto se podrá encontrar en la hemeroteca, le preguntó por los políticos y él repuso contundentemente caca de vaca. Era muy crítico Krishnamurti cuando Indira Gandhi, la primer ministro de la India, le invitó a su residencia a tomar té. Él dijo, no, yo no voy, que venga ella si quiere a verme a mí. Y Battiato, el gran cantante Sí, Franco italiano Battiato. y un amigo mío, muy amigo fraterno en España, Antonio García, ha escrito un libro único sobre la espiritualidad de Battiato. Battiato iba más allá. Battiato abiertamente decía que los políticos eran la peor clase que hay de prostitutas. Luego, quiere decir con esto que nos manipulan enormemente. Y por eso no quieren ni místicos, ni gente que busque espiritualmente, ni Claro, yogis, claro, ni claro, meditadores, claro, porque a esos no les pueden manipular. claro, Pero claro. a los demás les dan unos juguetes, una serie de artificios y entonces les manipulan. Fíjate lo que decía Hermann Hesse, Ujú. decía, y Stefan Zweig, me espanta el hecho de pensar que desde un despacho varias personas malévolas, sin luz mental, sin corazón, están dirigiéndonos y manipulándonos a millones y millones de personas. Desde un despacho nos manipulan. Pero por eso es tan importante cada día más que estos métodos, estas técnicas, se apliquen. Afortunadamente ahora hay cientos de millones de personas ya practicando yoga, meditando, practicando Zen, Vipassana, tratar de despertar, porque de otra manera seguiremos siendo máquinas manipulables hasta el final de la humanidad, si es que llega algún día. Urge la práctica de la Sí, meditación, Ramiro, sí, sí. urge.
realmente. Y te quería preguntar, para ir cerrando, si te parece bien, querido Ramiro, de tus coincidentes vitales, hermosa expresión que acuñaste, que admiro, me gusta mucho esa expresión, la encuentro muy bonita. Em, Debes sentirte muy feliz de tan maravillosos coincidentes vitales que la vida te ha proporcionado, ¿no? En todos estos años, todos tus Sí. viajes, las personas con las Enormes. que has... Mira, los mejores coincidentes vitales que siempre me inclinaré ante ellos y me siento amorosamente siempre agradecido fueron mis padres Ujú, y mis dos hermanos. Y luego a partir de ahí, efectivamente, pues babas y banantas de Penarés, parejas que he encontrado en mi vida que han sido de una inspiración y un estímulo verdaderamente esencial. eh, el que yo llamo mi amigo el vagabundo, que le utilizo, bien utilizado en varios de mis libros, que se llamaba Rafael Campeni, que era de Barcelona y que era la esencia de un gran buscador, y así otros tantos coincidentes vitales. Nyanaponika Thera, el mayor especialista de budismo Theravada que había en Sri Lanka, yogis de la India, un largo etcétera. Me siento muy agradecido y te voy a ser sincero emotivamente hablando de que muchas veces digo, no me lo merezco, pero ¿por ujú. qué a mí? Si es que de verdad no me lo merezco, porque me han dado muchísimo más todos de lo que yo haya podido darles. Luego, para mí han sido verdaderas lámparas en la senda, a veces bastante oscura de mi vida, porque indudablemente yo he tenido, por decirlo de esa manera, muchas cargas psicológicas que he tenido que ir superando desde niño. Y otra cosa que admiro de ti, Ramiro, con todos los años, toda tu vida que llevas, que te sigues considerando un aprendiz y que todos los días, claro, sigues con tu sadhana, con tus sesiones de meditación, es Bueno, admirable, no, es que cada día hay que hacerlo más, porque por cada supuesto. día al tener más conciencia de que la muerte, sigiloso o no sigilosamente, se está acercando, hay que insistir más. Es por esto que eso que en mi relato, como siempre digo, el fakir, que es mi relato pues mejor Ujú, acogido, ya lleva 20 ediciones, eh, insisto en que todos somos aprendices, y el deber de un aprendiz, ¿cuál es? Seguir aprendiendo como tú y yo hacemos, aprender, aprender, y convertir la vida en un proceso de aprendizaje y desaprendizaje, porque hay más que desaprender a la larga que aprender. Hay que irse despojando, arrojando por la borda infinidad de cosas que creemos que son nuestras, pero que en realidad forman parte de la llamada personalidad adquirida, que está saboteando nuestro verdadero ser. Por eso, cuando los dos podamos volver a encontrarnos, te propongo, ujú. porque lo haces muy bien, te lo digo Muchísimas de verdad, gracias. no, no, eres un gran entrevistador porque sabes respetar muy bien los tiempos, con calma, con sosiego. Tenemos que hacer, mientras estábamos haciendo este espacio, lo pensaba uno sobre un tema muy principal: el ego, cómo debilitarlo, cómo superarlo. Pues me encantará. Buscamos una fecha y yo, Sí, de mil seguro. amores, me encantará, Eso pues, será importantísimo, más allá del ego. ¿Qué podemos encontrar más allá del ego? Otra cosa, es difícil el tema, porque si no hay ego, ¿quién hay para encontrar lo que está más allá del ego? O como decía un claro. maestro mío, ya que hemos hablado y has sacado el tema de la muerte, Sí, tenemos terror a la muerte porque hay ego, pero él decía, y si matas el ego, ¿quién hay para morir? claro. Es que fíjate, Ramiro, ¿quién es el que intenta desmantelar el ego? Es el ego también. El ego.
Es Claro. como incomprensible, ¿no? Sí, por eso este es un tema esencial y encontrar métodos, técnicas, actitudes para por lo menos no estar constantemente fortaleciendo nuestro narcisismo con la arrogancia, la autoimportancia y un largo etcétera. Y si me permites, querido Ramiro, una última pregunta, que tengo ganas de saber tu punto de vista y cómo tú lo vives. ¿Te permites especular de vez en cuando, pensar para tus adentros qué puede haber cuando fallezcas? ¿De vez en cuando piensas sobre ello o no le das pie? Te voy a decir, ya no, el Ajá, aquí, el ahora, la frescura del momento, la gloria del instante, la inmediatez, el ser en este momento más bondadoso, más tolerante, más generoso, más atento, más vital mientras haya vida. Entonces, ya no. Durante mis años de juventud, indudablemente estudié a fondo el renacimiento, la reencarnación, la teoría nietzscheana o ouspezquiana del eterno presente, el siempre vivir lo mismo, los planos de existencia, los suras, los asuras, los pretas, en fin, todo. Ya no. Al revés. Ahora me llaman muchas veces para hablar de experiencias cercanas a la muerte, puesto que yo estuve un mes en lo sé, coma y lo sé. le dieron a mi familia 4 horas de vida. Ya no he querido en varios documentales que me han propuesto ni siquiera intervenir. Me salgo de esta moda de las experiencias cercanas a la muerte, porque por otro lado, si son cercanas a la muerte, quiere decir que no has muerto. Luego no puedes hablar con toda ligereza, como hay varias personas, de lo que hay después, puesto que tú no has estado en el después. Todo Ya. eso es teoría, elucubración, perderse en especulaciones y apartar a la gente de lo esencial, aquí y ahora, Mm, siendo lo más bondadoso, lo más noble, lo más tolerante y lo más generoso posible. Ahora está de moda el volver a hablar, también lo estuve en mi juventud, de la reencarnación, de si hay algo, no hay nada, si los seres queridos vienen a recogerte, ujú, si vas al cielo, el infierno, a uno de los planos, a la supraconsciencia. Todo eso, mientras no se esté ahí, es especular. mm, Por mucho que uno quiera darle un matiz científico, eso es totalmente especular. Vive sí. aquí ahora. Si conoces este momento, lo conocerás todo. Como dice un adagio, si tú conoces y analizas la gota del océano, con una gota ya Ujú, estás ujú, conociendo ujú, todo el océano. En lugar de mirar tan lejos hacia atrás o hacia adelante, mira aquí, mira a la criatura que tienes a tu lado, a tu gato, a tu madre, a tu hijo, el rosal. Vive cada momento, pero estamos mirando tan lejos que nos perdemos lo más esencial que hay aquí ahora. Y también lo más esencial es cuestionar, sentir quién soy yo más allá de esta máscara, de esta carcasa, de este puñado de hábitos. ¿Quién soy yo? No quién seré, no quién he sido, quién soy yo aquí y ahora, por ejemplo, hablando con este gran amigo profesor de yoga. Me haces pensar en Bichara, de nuestro querido también Exacto, Ramana. claro, por supuesto. Es que la autoaveriguación, a veces queremos saber lo incognoscible sin querer saber lo que podemos conocer. Fíjate qué petulancia, qué arrogancia es que el tornillo de un portaaviones quiera conocer todo el funcionamiento del portaaviones. Pero es que eso, lo incognoscible, como Ujú, decía Buda, solo podemos hacer una cosa, rendir el ego y ujú, saber que es incognoscible. Pero es muy fácil, claro, fantasear, imaginar, especular, tratar de convencer a los demás de lo que no tienes en realidad idea de lo que es. Por eso
me he salido de esa corriente, porque Ujú. bastante tengo con conocer este instante como para ponerme ahora a tratar de descubrir qué fui en reencarnaciones pasadas si fui algo, o qué seré en reencarnaciones futuras si es que seré algo. Quién sabe. Me haces pensar, Ramiro, en eso que tú dices a menudo también, y coincido, en que se puede dividir en tres categorías el conocimiento. Bueno, no es exactamente así. Sería que en la naturaleza de las cosas hay lo que conocemos, lo que Cierto, desconocemos y lo incognoscible. cierto. Lo que desconocemos es lo que podemos conocer, pero lo incognoscible, ¿quién Claro. conoce el funcionamiento de todos esos planos que pueda haber y el cosmos y los cosmos? Es que vamos, es que oye, hay que ser también en la vida arrogante, engreído, soberbio para creer que podemos conocer todo ello. O sea, ni los más grandes sabios lo pueden conocer. Y me gusta siempre decir que los científicos saben, pero que el místico sabe mucho más. Porque el Totalmente. científico todavía está metido en un plano de conciencia limitado. El místico trasciende la conciencia ordinaria y despierta la denominada intuición mística. Si algo se necesita en la búsqueda es humildad, es sencillez y no dejarse atrapar por la malla que se filtra a través siempre del egocentrismo, la autopersonalidad, la prepotencia. Los verdaderos buscadores como Babaji Sivananda, Ramana Maharshi, Ujú. Ramakrishna y tantos otros en Oriente, en Sí, Occidente, son siempre de una extrema humildad y reconociendo que saben muy poco. El que se cree que sabe, ese ya no sabe. claro, No claro. olvidemos ese precioso texto cristiano, Ujú. la nube del no saber. No sabiendo es cuando sabemos, porque vamos más allá de toda esa gama de inútiles conocimientos todavía conceptuales que no nos enseñan nada. Y también me gusta decir que lo que hay no es que cientificar el yoga, sino yogizar la La ciencia. ciencia, Y ahora exacto. parece que, mira, el otro día estoy en clase de meditación y de repente, después de la sesión de meditación, un alumno pregunta, Ramiro, estaba meditando y estaba pensando cómo estaría eso afectando a la amígdala de mi cerebro. Le dije, oye, si estás atento a cómo lo está afectando, es que no estás meditando. Es que hoy en día parece que si todo no se corrobora y revalida a través de una resonancia magnética, lo que sea, no tiene valor, no. La experiencia transformativa es la que te transforma. Lo diga o no lo diga la ciencia. El que yo me sienta bien meditativamente, me da igual si me enchufan electrodos o no. Y fíjate que te estoy hablando y he sido el primer y creo el único español que se sometió a toda clase de pruebas Ajá. médico-yogas, médico-yógicas con dos grandes doctores. Ajá. Es que hay cosas que van más allá de la mente Por favor, ordinaria. El hombre, arte, la belleza, la poesía, el amor, no puedes describirlo no, por eso, lo que tú comprehensión. dices, amor, poesía, arte, Claro, cariño, generosidad, no se puede. inspiración, claro. O sea, que tú estás meditando y te estás sintiendo en el quinto cielo, en el séptimo cielo, maravilloso. Pero claro, yo te pongo unos electrodos o te hago una resonancia y digo, no, no, tú te estás sintiendo fatal porque no se refleja en el hemisferio derecho del cerebro, hombre. Por favor, seamos un poco serios también. Totalmente. Es como hoy en día el afán de hacerlo todo utilitario. Es Sí, como el esta utilitarismo, la moda eso. esta del mindfulness, que es como Sí. una tergiversación del vipassana. Es como Bueno, es que eso sería otro programa. otro programa. La corrupción, la degradación a la que han sido sometidas
las más grandes enseñanzas. Sí. El Zen, el yoga, el vipassana, etcétera. Y luego estas modas que vienen y van, que solo son mercantilistas o que nacen de una sociedad ciega, corrupta, consumista, como por ejemplo exactamente el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness si no va acompañado de correcta moralidad, de sabiduría, de luz mental, de amor? Más concentrado que está un terrorista, un Mm. verdugo, un ladrón, un explotador, te aseguro que nadie lo está. Pero no hay moralidad, no hay sabiduría, no es solo decir, esté usted atento. La gente podría decir, ¿qué más querría yo? No. Y luego, como decía René Guénon, cuando una enseñanza se disocia totalmente de su fuente, se saca de la tradición, al final se desdibuja y se corrompe. Luego también hay que tener cuidado con las modas y por supuesto con todo este postureo que hay en el yoga, que es verdaderamente vergonzoso, Es horrible, es horrible. Tú ves horrible. en las redes todo lo que hay de No, no, postureo con el es yoga, con es horrible. Y horrible. cómo, como me decía una profesora de yoga, que decía, pero Ramiro, dice, si es que yo misma, cuando pruebo a veces en gimnasios de yoga, me doy cuenta que allí la gente va solo para sudar y para fortalecer los glúteos. Es que eso no es yoga. ¿Por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Claro. Es que una cosa, lo decía Krishnamurti, ¿has visto su vídeo sobre yoga? Que Sí, dice, sí, que se ríe bastante. Él dice, sí, siempre hablaban de un maestro antes y que eso, dice algo así como que qué suerte que me echaron o les eché yo a claro, ellos. Y se eso, ríe. eso dice, y claro, es que él dice que es que el ejercicio por el ejercicio no es yoga, claro, Claro, claro. está muy bien que haya ejercicio, pero no le llame usted yoga si no hay una actitud, un contenido. Yo llevo 60 años dando clases de Hatha Yoga, pero una cosa es tomar el Hatha Yoga como una acrobacia exótica, contorsionismo, ejercicio, y otra es con un contenido mental y espiritual adecuado, claro. Es que tal como enseño las clases, y ya te digo, hace unos 15 años que me inspiró mucho en tu manera de enseñar, es que las asanas deben servirnos de vehículo para que la mente se aquiete y vaya más hacia Claro, adentro. y interiorizarte, Claro, introspectarte, y lo claro, mismo el pranayama y el savasana o relajación. Pero exacto, claro, si solamente se muestra todo ello como una especie de gimnástica exótica, se está totalmente tergiversando la auténtica enseñanza. completamente. Pues ya tenemos tema para más de un programa. El siguiente, Exacto. para el ego, cómo desmantelar el ego. Ese es esencial, desde luego. Pues queridísimo amigo, estoy muy contento de que me hayas cedido este tiempo y muy orgulloso. Muchísimas gracias. Nada, Te lo muchas agradezco de gracias por corazón todo. y te Y grabaré. ya te he dejado un deber, una tarea, así que Lo haré, lo haré. Narraré venga, con todo el cariño el texto de Baba Sivananda y te lo enviaré para que lo podáis venga, colgar. un abrazo inmenso. Un abrazo Muchas de corazón. gracias por acordarte de mí. Un Gracias por placer. todo. Hasta Nada, la próxima, querido hasta la amigo. próxima. Gracias.